Hola niños, hoy antes de iniciar con el desarrollo del contenido quiero compartirles esta reflexión acerca de uno de los tipos de amor que existen. La frase dice: no hay amor suficiente capaz de llenar el vacío de una persona que no se ama a sí misma. Pues el amor se manifiesta de distintas maneras, se clasifica, digamos, en distintas formas. Está el amor entre padres e hijos, entre hermanos, entre esposos, pero a veces se nos olvida que también existe el amor hacia nosotros mismos. Este amor debe manifestarse en que nosotros tenemos que reconocer nuestro valor, saber que tenemos dignidad por el hecho de ser personas y que tenemos que hacer actividades que nos satisfagan, que hagan crecer nuestro cuerpo al igual que nuestra mente. Entonces no tenemos que pasar por alto que así como es importante darle a conocer a los demás lo que los apreciamos o lo que los queremos, pues también tenemos que hacerlo con nosotros mismos. Bien, hoy estudiaremos las clases de sintagma. Vamos a describir las estructuras que corresponden a cada tipo de sintagma. Iniciamos con la definición, que es un sintagma. Llamaremos sintagma a los conjuntos de palabras que se agrupan para formar oraciones. A eso llamaremos sintagma. No necesariamente siempre tienen que haber más de una palabra. Una sola palabra puede ser un sintagma. Lo que sí es que los sintagmas conforman oraciones. Una idea importante es que los sintagmas tienen núcleos. Si solo lo constituye una palabra, pues esa palabra será el núcleo. Pero en caso de que tenga más de una, el núcleo será la palabra que aporta más información o la palabra con mayor significado. Ese núcleo, como ya dije antes, puede ir acompañado de otros elementos, es decir, puede ser un sintagma de 2 o 3 palabras o un sintagma de una sola palabra. Cuando tenga otros elementos, estos cumplirán la función de complementar o de modificar el significado del núcleo. Tenemos aquí un ejemplo, una oración para identificar sintagmas. La oración dice: Laura vive lejos. Si hacemos pausas entre las palabras que conforman esta oración, podemos notar que ahí están los sintagmas. Laura vive lejos. Laura es un sustantivo, entonces un sustantivo conforma un sintagma nominal. Vive es un verbo, será un sintagma verbal. Lejos es un adverbio que indica lugar y entonces tenemos un sintagma adverbial. Antes de describir las estructuras que conforman los tipos de sintagmas, vamos a resaltar una idea muy importante. Y es que el análisis que estamos haciendo tiene más relación con la naturaleza de las palabras que con su función. Morfología es la conformación de la palabra y sintaxis tiene que ver con la función que cumple. Entonces, el análisis que vamos a hacer tiene más que ver con la primera, con la morfología. Tiene un poco de sintaxis, pero no es la prioridad, porque hasta este punto aún no vamos a identificar funciones. Más adelante sí vamos a ver qué función cumple cada uno de los sintagmas dentro de la oración. Cuando digo funciones me refiero a núcleos, modificadores, complementos. Por el momento solo estamos identificando la estructura del sintagma. Por eso es que este análisis que estamos haciendo es más morfológico que sintáctico. Bueno, como estaba anticipando, vamos a describir los tipos de sintagmas. Son 5: el nominal, el verbal, el adjetival, el adverbial y el preposicional. Para algunos, este sintagma es el mismo que este, solo que con una preposición.
cierto punto tienen razón, pero nosotros sí vamos a identificar cuando encontremos una preposición en la oración, lo que siga a partir de ahí lo llamaremos sintagma preposicional. No vamos a unirlo o clasificarlo dentro del nominal. El primer tipo de sintagma que estudiamos es el nominal. Aquí vemos que pueden ser distintas las formas de conformarlo. Puede tener todas estas maneras. La primera y quizás la más común es un sustantivo, simplemente un sustantivo. Este es un sintagma nominal. Y dice la hermosa mañana terminó. En este caso mañana, tengan cuidado, no lo confundan con un adverbio de tiempo, porque aquí estamos hablando de ese momento del día, ¿verdad? Con el que inicia. Entonces aquí es sustantivo, no es adverbio de tiempo. Otra manera de conformar un sintagma nominal es determinante más sustantivo. En este caso, el determinante la y el sustantivo niña. La niña está enferma. Aquí el determinante, como la palabra lo dice, pues determina, delimita al sustantivo, porque como niña es singular y femenino, entonces el determinante igualmente está en singular y femenino. Si fuese el sustantivo en plural niñas, tendría que cambiar el determinante y decir las. Otra manera de conformar el sintagma nominal es con un pronombre. Este pronombre personal, nosotros. Nosotros no iremos. También pueden formarse con palabras que originalmente no son sustantivos, pero que los convertimos en sustantivos y les llamaremos pues sustantivados. ¿Cómo lo hacemos? Aquí hay un ejemplo, el verbo cantar. Aquí está haciendo referencia a una acción que alguien realiza, pero no está conjugado, sino en una forma impersonal. Recuerden dar una revisión a la presentación sobre las categorías gramaticales que la estudiamos el periodo anterior, porque a partir de ahí tendrán más claro esta parte, ¿verdad? Podrán aplicarlo en este análisis. Entonces aquí el verbo cantar funciona como sustantivo. Tenemos el adjetivo sustantivado. El café de tus ojos cautiva. Café es una cualidad o característica, pero que la hemos convertido en sustantivo al hacerlo acompañar del determinante. Lo mismo hemos hecho con este adverbio de tiempo, donde dice el ayer trae recuerdos. Aquí el adverbio, al hacerlo acompañar del determinante, lo hemos convertido en sustantivo. Entonces, todo esto que tienen aquí es las posibilidades de cómo formar un sintagma nominal. Tenemos ahora el sintagma verbal, que es de todos el más importante. Como lo decíamos cuando estudiamos las categorías, sin este sintagma, sin esta palabra, sin el verbo, no hay oración. Cualquiera de los otros puede no estar, son prescindibles, pero este no lo es, este es imprescindible. Si no hay sintagma verbal, pues no hay oración. El sintagma verbal puede formarse de tres maneras. La forma simple es solamente el verbo, en este caso ganamos el partido. Solo tenemos el verbo ganar. También puede estar en su forma compuesta, es decir, haciéndose acompañar por lo general del verbo haber, que sirve como auxiliar la mayoría de las veces, aunque pueden haber otros verbos para hacer compuesta la conjugación. En este caso, como repito, tenemos el verbo haber y el verbo trabajar. Y finalmente puede tener un sintagma verbal la estructura de perífrasis verbal, es decir, que ahí ya tenemos más verbos y aparte tenemos nexos, como aquí que tenemos la preposición a. En este caso, esta perífrasis tiene el verbo querer, el verbo ir y el verbo jugar unidos por la preposición a. Entonces, aquí
estos tres verbos se unen para expresar una sola idea de acción, el deseo de jugar. Repito, el verbo es el sintagma más importante para la oración. El tercer tipo de sintagma que estudiamos es el adjetival. El núcleo es un adjetivo, ¿verdad? En los ejemplos vemos, es amable tu abuelita. Amable es un adjetivo de una sola terminación. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si es para femenino o para masculino, su terminación no cambia, ¿verdad? Puede decir, es amable tu abuelito, y vean que el adjetivo no cambia. Eso quiere decir que es un adjetivo de una sola terminación. Luego la oración 2 dice, estas blancas azucenas adornan el jardín. En este caso, blanca no es un adjetivo de una terminación, ¿verdad? De dos terminaciones, es decir, que cambia para el masculino y para el femenino, porque también podríamos decir blancos calcetines. Y en el tercer ejemplo tenemos otro sintagma adjetival que es fácil. La pasta es fácil de cocinar. Fácil sería un adjetivo de una sola terminación, al igual que amable. No cambia para femenino y masculino. Tenemos en cuarto lugar el sintagma adverbial, cuyo núcleo pues es un adverbio. En estas oraciones encontramos en la primera, dice conduce despacio. Despacio es un adverbio de modo. Luego, la casa está muy cerca. En este caso, el sintagma adverbial se forma con dos adverbios. El primero, adverbio de cantidad muy, que sería como una contracción de mucho, y cerca, que es un adverbio de lugar. En la siguiente oración, los niños juegan tan felices. Tenemos el adverbio de cantidad, que sería como igual una contracción de tanto, y se une con el adjetivo, ¿verdad? Están modificando el adjetivo, el adverbio tan, que es de cantidad. El quinto y último tipo de sintagma es el preposicional. Vean que aquí dice no que el núcleo, sino que el inicio, es decir, está encabezado por una preposición. Entonces, lo que dije al principio de esta presentación acerca de este sintagma es muy importante. Yo he encontrado que algunos, no sé si ustedes, pero otros estudiantes, marcan solo la preposición y luego escriben sintagma nominal. Pero no debe ser así porque son un solo sintagma. Yo aquí les he marcado en negrita la preposición, que es la que encabeza el sintagma preposicional, pero si notan está subrayado todo como sintagma preposicional. En negrita la preposición, pero la palabra que va después o las palabras que van después son el sintagma nominal y juntos conforman el sintagma preposicional. Viene de casa. De casa, las dos palabras son el sintagma preposicional. Inicia con la preposición de y luego el sintagma nominal, casa. Sepultaban al faraón entre sus riquezas. Entre es la preposición que encabeza todo este sintagma preposicional. Vean, aquí tienen un determinante y un sustantivo, o sea, un sintagma nominal. Pero todo esto es un sintagma preposicional. En este caso, descansa junto a mí, le llamaremos frase prepositiva porque aparte de la preposición, aquí hay una palabra, un nexo que lo introduce. Entonces, toda esta es una frase prepositiva. Aquí está el sintagma preposicional, a mí, ¿verdad? La preposición y el pronombre, pero tenemos también otro nexo que une a este sintagma preposicional con el resto de la oración. Bien, antes de concluir este contenido, pues vamos a ver más ejemplos y un recordatorio. El sintagma tiene significado propio. Propio, pero no completo. Para tener sentido completo, los sintagmas se unen y forman oraciones. Se unen sintagmas para formar oraciones que tengan sentido completo.
Veamos estos ejemplos. En este caso yo les he señalado los dos niveles, porque como decía, ya estudiamos las categorías gramaticales. El contenido de hoy era los sintagmas, entonces van de la mano, no podemos estudiar uno sin el otro. La oración mis primos llegaron temprano a mi fiesta. Mis es un determinante, primos es un sustantivo y se unen para formar un sintagma nominal. El verbo llegaron, sintagma verbal. Adverbio temprano indica tiempo, sintagma adverbial. Y aquí estas tres palabras, a mi fiesta. A es una preposición, mi es un determinante, fiesta es un sustantivo. Las tres palabras conforman el sintagma preposicional. Vean que esta oración tiene 4 sintagmas. Continuamos con otros 3 ejemplos y bueno, les sugiero que estas oraciones las copien en su cuaderno y desarrollen el análisis tanto de las categorías como de los sintagmas y luego corroboren a ver si han identificado correctamente cada uno de los sintagmas y las categorías. En la primera leemos, una medalla de oro ganó su hermana. Una es determinante, medalla es sustantivo, se unen y forman un sintagma nominal. Luego, de oro, de es preposición, oro es sustantivo, se unen las dos palabras y forman el sintagma preposicional. Ganó es el verbo, sintagma verbal. Su hermana, su es determinante, hermana es sustantivo y se unen para formar el sintagma nominal. Esta oración, al igual que la anterior que vimos, tiene 4 sintagmas. En la siguiente leemos, los estudiantes aplicados obtendrán resultados excelentes. Los es un determinante, estudiantes es un sustantivo, se unen y forman el sintagma nominal. Luego vemos aplicados. Aplicados es un adjetivo, conforma un sintagma adjetival. Obtendrán es el verbo, sintagma verbal. Resultado sustantivo, sintagma nominal. Excelente es un adjetivo, sintagma adjetival. Esta oración tiene más sintagmas. Vean que tiene 5 sintagmas. La última oración dice, en tu casa será la fiesta para ellos. En es una preposición, tú es un determinante, casa es un sustantivo, las 3 palabras conforman el sintagma preposicional. Será es el verbo, sintagma verbal. La fiesta, la determinante, fiesta sustantivo, forman sintagma nominal. Para ellos, una preposición y ellos es un pronombre, por lo tanto es sintagma nominal. Y ya veíamos que cuando un sintagma nominal está encabezado por una preposición, se conforma un sintagma preposicional. Espero haber explicado claramente estos puntos. Si hay alguna duda, algún comentario, este es el espacio para plantearlos.